Hermanos, que la gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo continúe sobreabundando en cada una de nuestras vidas en esta mañana. Que podamos, el Espíritu Santo esté abriendo nuestro entendimiento en esta mañana para que podamos conocer más y aprender más de Él y recibir vida de Él. Porque su palabra es vida. ¿Cuántos lo saben? Así que vamos a seguir dándole continuidad a la serie que he estado enseñando acerca de viviendo en el Espíritu. Y el subtítulo de este tema hoy es Bajo el gobierno del Espíritu Santo. Diga conmigo, bajo el gobierno del Espíritu Santo. Y para poder entender, entrar en lo que es la vida del Espíritu, hay cosas que tienen que ser redefinidas. Porque como les decía el otro día, cuando hablamos de la vida en el Espíritu, se ha sobredimensionado. Para nosotros, muchas veces, una persona que vive en el Espíritu es una persona que se para en una plataforma, levanta las manos y caen 500 al piso, otros salen endemoniados, y eso es lo que hemos enseñado, lo que se ha enseñado por mucho tiempo como la vida del Espíritu. Entonces, los que están allá abajo lo ven como inalcanzable, pero dicho sea de paso, lo primero que quiero que usted sepa es que la vida en el Espíritu, todo creyente, toda persona que ha nacido de nuevo, está llamado a vivir en el Espíritu. Amén. Y vivir en el Espíritu es tu espíritu, el espíritu del hombre con minúscula, guiado por el Espíritu de Dios con mayúscula. Amén. Y cuando hablamos bajo el gobierno del Espíritu Santo, porque como decíamos la semana pasada, fuimos trasladados del gobierno, del reino de las tinieblas, al reino de su Hijo amado Jesucristo. El Espíritu Santo no es la tercera persona de la Trinidad como quizás usted lo conoce y como nos lo han enseñado. Porque Dios no es tres, Dios es uno. Diga conmigo, Dios es uno. Y ninguno ni el Padre ni el Hijo del Espíritu Santo no hay ningún complejo de inferioridad de ninguno de ellos. ¿Me explico? Porque ellos tres son uno, operan en perfecta unidad. ¿Me explico? Yo sé que hemos escuchado muchas cosas y dentro de ello vamos a ver varios conceptos que tienen que ser redefinidos para nosotros poder entender lo que es una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo y poder disfrutar de lo que es una vida en el Espíritu. ¿Me explico? Muchas veces vemos eso como inalcanzable, como que la vida en el Espíritu es para los que ministran, es para los que adoran en una plataforma, un altar, como muchos le llaman. Y es para aquellos que tienen una tarea ministerial. La vida en el Espíritu, repito, es para toda persona que ha sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de luz, que es el reino de los cielos. Amén. Si usted nació de nuevo, si usted fue trasladado, entonces usted está llamado a vivir en el Espíritu. En aquel reino éramos gobernados por la vieja naturaleza y era donde el enemigo operaba a través de pensamientos, a través de espíritus ministradores. Porque así como hay espíritus ministradores que están a nuestro servicio, hay espíritus ministradores que están al servicio del reino de las tinieblas. Y es bueno que nos quede bien claro. Pero cuando venimos al reino de luz, al reino del Hijo amado Jesucristo, entonces ya operamos en la nueva naturaleza y operamos bajo el gobierno del Espíritu Santo. Pero hay cosas que, como ya dije, que han sido sobredimensionadas y que han sido mal definidas. Por ejemplo, voy a mencionar, hay más, pero quiero enfocarme en 4 cosas. La presencia de Dios, la gloria de Dios, el poder de Dios y la unción. Usted ha escuchado esos 4 términos, ¿verdad? La presencia de Dios. Usted ha escuchado cuando dice, ahí había una presencia, ¿verdad que sí? A lo que continuamente le llamamos presencia de Dios es cuando sentimos escalofríos, cuando se nos engrifan los pelos, cuando sentimos un fuego, cuando alguien cae al piso, cuando alguien llora, entre otras cosas. Cuando eso pasa, le decimos, ¿qué presencia había en el culto el domingo? ¿Usted ha escuchado eso? Entonces, ¿a qué hemos llegado? ¿A qué punto hemos nosotros llegado? A que el día que no se me engrifan los pelos, el día que yo no siento un fuego, el día que nadie cayó al piso, ese culto estuvo... pues usted la sabe. Ese culto estuvo frío. Y nos vamos a otro extremo.
le indilgamos la presencia de Dios a la persona que en el momento que usted sintió algo, estaba ministrando aquí arriba. Entonces le quitamos la gloria al Señor. Y lo que nosotros comúnmente le llamamos la presencia de Dios, y por eso entonces caemos en errores equivocados, como llamar la presencia para que venga. O por ejemplo, usted ha escuchado el término hay muchas canciones con ese término, Espíritu Santo ven, ¿verdad que sí? ¿Cuántos han escuchado ese término? ¿Cuántos lo han cantado? Yo lo he cantado también en su momento. Espíritu Santo ven, desciende sobre este lugar y cosas como esta. Entonces, si no pasó nada de lo que he dicho y otras cosas más, entonces usted entiende que el Espíritu Santo no vino, que el Espíritu Santo no se manifestó, que la persona que estaba predicando o cantando o exhortando la palabra no estaba en el Espíritu, y lo que era un chuletón o que estaba frío. Pero pasa lo siguiente, se mueve lo que usted le llama presencia de Dios. El Espíritu Santo descendió, como usted dice, pero cuando termina el culto, usted sale allá afuera o llega a su casa y alguien que no vino le pregunta, ¿y cómo estuvo el culto? Y usted le dice, eso estuvo poderoso, glorioso, ahí había una presencia. Pero cuando usted le pregunta, ¿y de qué se habló? La persona dice, yo no sé de qué se habló, pero lo que yo sé es que estuvo poderoso, porque se me engrifaron los pelos, porque sentí un fuego, porque caía al piso. Pero usted sigue siendo el mismo chuletón. Hay alguien en casa todavía. Y cuando tenemos ese concepto en nuestra mente, cualquier persona malintencionada puede manipularnos. Por eso mucha gente ha sido manipulada y decepcionada. Usted no ha sentido escalofrío estando en su casa un día y pasó un gato de noche y usted sintió un escalofrío. ¿O solo a mí me ha pasado? Usted no ha visto un concierto de Michael Jackson donde la gente caía y lo sacaban en camilla. ¿Hay alguien en casa? Eso invalida que lo que acabamos de decir no sea parte del mover de Dios. No, el problema es que es subjetivo. Porque podemos estar todos cantando, adorando, o una persona predicando. Usted sintió algo, pero el que está al lado no sintió nada. Entonces, ¿qué le decíamos en la estación pasada? Al que no lo sintió, que se revise. Entonces esa persona se iba con un sentido de culpa, porque él no sintió la presencia, entendió que Dios a él no lo podía tocar porque él no estaba bien delante de Dios. Mira cómo hemos creado conceptos que dividen el cuerpo, conceptos que dañan lo que en realidad es la presencia de Dios. A lo que usted le llama y lo que nos han enseñado como hay una presencia, hermano, la presencia nunca vino de arriba, la presencia siempre estuvo en nosotros. Al que cree en mí, como dice las Escrituras, ¿qué pasará? Dice el Señor. De su interior fluirán ríos de agua viva. Una cosa es la presencia de Dios y otra cosa es la manifestación de la presencia. ¿Me explico? Entonces, si no entendemos, no hacemos separación de esas dos cosas, vamos a entender que la presencia está cuando yo adoro, que la presencia está cuando yo predico, que la presencia está cuando yo me entro en mi cuarto y empiezo a llorar, pero luego que salgo de ahí, yo salí de la... Amén. Y tenemos que orar y decir, Señor, que tu presencia vaya con... ¿Cuántos términos nos hemos inventado? Parecen bonitos, parecen poderosos. Si alguien me consiguiera una servilleta, por favor, se lo voy a agradecer. Parecen bonitos, parecen poderosos, parecen gloriosos, pero son términos peligrosos. ¿La palabra presencia de Dios es mala? No. ¿Es correcta? Sí. Pero ¿cuál es el uso que le estamos dando? Es malo yo venir al culto y sentir un escalofrío, sentir que se me engrifan los pelos, sentir caer al piso, algo de eso. En ninguna manera es malo. ¿Me explico? El problema es cuando yo limito la presencia de Dios a lo que yo siento. ¿Me explico? El problema está, mis hermanos, cuando yo limito la presencia de Dios a cosas subjetivas. ¿Me explico? Y cuando yo malinterpreto
el término. Cuando yo entiendo que la presencia de Dios desciende, entonces hay una dicotomía: o desciende o está conmigo. Si yo entiendo que la presencia de Dios habita en mí por medio del Espíritu Santo, que es el Espíritu de Cristo, yo entiendo que donde quiera que yo vaya, el Espíritu Santo. Pero si yo entiendo que la presencia desciende, cuando yo tengo que ir a un lugar, yo tengo que orar para que la presencia me acompañe. Y si no oré, entonces siento un sentido de culpa porque no oré para que la presencia me acompañe, y como la presencia no me acompañe, me puede pasar algo malo. Y si me pasó algo malo en el camino, eso fue porque yo no oré. Mire cuánto sentido de culpa. Pero la presencia de Dios se cargaba cuando era en el antiguo pacto, en una caja de madera, de acacia. Pero en el nuevo pacto, el Espíritu Santo habita en cada uno de nosotros cuando hemos nacido de nuevo, cuando hemos creído en Él. ¿Me explico? Y si el Espíritu Santo habita en mí, el Espíritu Santo no es nada más ni nada menos que el mismo Cristo. No es la tercera persona de la Trinidad, porque no hay Trinidad, hay una deidad. ¿Me explico? Que se manifiesta en multiforme gracia, y una de ellos es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero es el mismo. Entonces tenemos que desmontar todos estos conceptos para poder entender en realidad y poder vivir una vida sana espiritualmente. Cuando no entendemos eso, por eso mucha gente hoy día, usted lo ve en las redes, se van a los montes. Hace poco me enteré de una joven que sola se fue a un monte a orar, a buscar la presencia de Dios, y allí la mató una persona que no se sabe quién. Caemos en esquizofrenia. Yo estoy viendo cosas en las redes sociales que son esquizofrenia, mi hermano. Gente que se viste con sacos, esos sacos incómodos, y se llenan de ceniza, porque ellos entienden que de esa manera ellos están sacrificando la carne, están matando la carne. Entonces tienen que vivir todo el día en ese saco, porque si se salen de ese saco, si se salen de esa ceniza, entonces la carne se levanta. ¿Usted ha visto eso en las redes o solo yo? Solo a mí me sale. Entonces, ¿cuánto malentendimiento de la presencia de Dios? Si yo entiendo que la presencia de Dios habita en mí, hasta en el baño que yo esté, la presencia está conmigo. ¿Me explico? Entonces, cuando yo entiendo que la presencia de Dios habita donde quiera que yo voy, entonces yo trato de no contrictar al Espíritu Santo de Dios. Pero si yo entiendo que la presencia la dejé allí, como el Espíritu Santo está allí, aquí yo hago lo que sea. Entonces eso ha creado una dualidad de vida en muchos creyentes que tienen una vida secular y una vida cristiana, como ellos le llaman, o como le llamamos, ¿verdad? No, porque en mi vida cristiana, pero en mi vida secular, y le indigamos muchas cosas malas que hacemos, a que es que es en el mundo secular. Hay que actuar así en el mundo secular, porque usted sabe que estamos en medio de fiera. No, Señor. Entonces, ¿cuándo vamos a representar a Cristo? ¿Me explico? Mira cómo un término mal usado nos puede cambiar todo un entorno y todo un concepto. Entonces, las palabras, como siempre mi esposa y yo hablamos, no son inocentes. ¿Me explico? Las palabras no son inocentes. Dígale a alguien que le quede cerca: la presencia de Dios habita en ti 24/7. Amén. Yo me río porque yo veo cosas en las redes sociales que ya me tienen... No, porque yo he escuchado pastores que dicen, eso viene de antes, pero todavía lo usan. En mi iglesia no entra una mujer mal vestida, un hombre mal vestido. Entonces la gente se viste bien en la iglesia, en saco y corbata, y a la calle se viste como quiera, porque en la iglesia está la presencia. Afuera, ¿me explico? Yo llegué a escuchar gente en la iglesia católica, cuando uno iba a la iglesia católica, que se le zafaba una mala y decía, ay, es que estoy en la iglesia. Pero cuando llegaba, esa era su naturaleza, el día a día cuando estaban en sus casas. ¿Me explico? Entonces, si no entendemos que Dios habita en nosotros y que Dios no habita en el pecado,
entonces nosotros vamos a mirar el caminar de una manera diferente. Número 2, ya dije, la gloria de Dios, que también se lo indicamos a lo mismo. Ahí había una gloria. ¿Usted ha escuchado eso? No, yo fui al culto, pero no me siento bien porque ahí no había gloria. Ahí no se movió la gloria. ¿Usted ha escuchado eso? ¿O solo yo? Y a todo lo anterior de la presencia también le llamamos, ahí había una gloria de Dios. Y si eres un poquito más espiritual, o el predicador quiere impresionar, dice, siento una chequiná de Dios. Es lo mismo, pero con diferente idioma. Chequiná es en el griego. Y entonces la gente se impresiona. ¿Me explico? Y déjeme decirle, hermanos, repetirle nueva vez. El alma manipula y es manipulable. ¿Me explico? El alma manipula y es manipulable. Si no estamos claros, si no tenemos una identidad firme en Cristo, cualquier loco con un micrófono o una guitarra nos puede manipular. ¿Me explico? Entonces nosotros debemos de conocer a Dios como Él necesita ser conocido. Otro término que usamos es el poder de Dios. Y muchos lo dicen en inglés. El power de Jesus. ¿Usted ha escuchado eso? Siento el power. Y la gente se impresiona. Porque le están hablando en inglés. Es la misma palabra en diferente idioma. Entonces, le llamamos poder de Dios. Vamos a ver, ¿a qué le llamamos poder de Dios? A un hombre, como yo decía, que levanta la mano y caen todos al piso. O que los enfermos se sanan. Ahí está el poder de Dios. ¿Usted ha escuchado eso? Ahí va el poder de Dios. ¿Cuánta manipulación? ¿Eso quiere decir que el poder de Dios no se manifiesta? Claro que sí. Pero el poder de Dios no es eso, mi hermano. Y para darle un poquito más de espiritualidad, le digo, el poder sobrenatural de Dios. Y se hacían unas campañas o cruzadas, como le llamaban, y le ponían con el evangelista fulano de tal, bajo el poder del Espíritu Santo. Entonces decía, ahí tiene que haber una gloria. ¿Me explico? Entonces todo eso fue haciendo una separación de la iglesia y los famosos. ¿Me explico? Él es el que tiene el poder, yo no tengo el poder. Y para yo tener ese poder, yo tengo que hacer lo que él hace. Y venía él y te hacía una historia y te decía, no, porque yo ayuno 40 días. Y yo estaba ayunando 40 días y al día 40 era mi último día de ayuno. Yo no sentía ni un mosquito, hermano. Entonces yo agarré y puse una silla ahí, me puse yo aquí y le dije, Espíritu Santo, si tú existes. Y cayó una gloria. Entonces, ¿qué entiende la persona? Que yo tengo que ayunar 40 días y 40 noches. Y si Dios no aparece, entonces yo tengo que poner una silla para que la gloria descienda. Y el Espíritu Santo siempre estuvo ahí en esa persona. ¿Hay alguien en casa todavía? Entonces, nosotros tenemos que tener mucha cuenta, hermano, porque el alma es manipulable. ¿Me explico? Entonces, otra cosa es la unción. Esa persona tiene una unción. Esa persona tiene una gran unción. Y le ponemos tamaño a la gloria, a la presencia, a la unción. Y medimos entre un culto y otro, entre un predicador y otro, entre un cantante y otro. Porque cuando estaba cantando fulano, fulano tenía más presencia que fulano. Fulano cargaba más gloria que fulano. Fulano tenía más unción que fulano. Y Pablo dice, hay diversidad de dones, hay diversidad de manifestaciones, pero el Espíritu es el mismo. ¿Hay alguien en casa todavía? El mismo poder que usó a Pablo para resucitar muertos es el mismo poder que usó a Pablo para llevarlo a la cárcel. ¿Hay alguien en casa? El mismo poder que usó a Cristo para hacer milagros es el mismo poder que lo llevó a la cruz. ¿Hay alguien en casa? ¿Hay alguien en casa?
Entonces no es poder cuando Él fue a la cruz, fue poder cuando Él hizo milagro. Amén. Y el poder no se limita a una sola cosa. Mis hermanos, cada una de estas cosas que he mencionado tienen un solo nombre. Su nombre es Cristo, mis hermanos. La presencia de Dios es Cristo en nosotros. En el antiguo pacto se le llamaba el pan de su presencia, que era el maná que estaba en la urna de madera de acacia. Se le llamaba el pan de su presencia. Y luego Él dice, yo soy el maná que descendió del cielo. La presencia de Dios era Cristo. La gloria de Dios, mis hermanos, es Jesucristo. El Hijo es la gloria del Padre. ¿Me explico? El poder de Dios es Cristo. Primera de Corintios, no lo busquen, lo anoten y lo leen en su casa. Primera de Corintios 1 del 23 al 24 dice que Cristo es poder y sabiduría de Dios. Me explico, cuando Pablo dice no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios. El Evangelio, ¿quién es? No es un mensaje, es una persona y su nombre es Cristo. ¿Me explico? Cristo es el poder de Dios. Y el ungido de Dios es Cristo. ¿Sabe lo que significa la palabra Cristo? Ungido. El único ungido, hermano, que hay es Cristo. Y todo el que está en Él está en el ungido. ¿Me explico? Pero ¿qué hicimos? Separación por un verso que dice, no toquéis a mis ungidos ni hagáis mal a mi profeta. Y eso se ha malinterpretado como usted no entiende. El ungido de Jehová, todos somos ungidos. Lo que hay son diversidad de dones, diversidad de operaciones. Está el sentido de la honra. Hay personas que son tenidas por doble honra, pero el espíritu en cada uno es el mismo. Usted carga la gloria de Dios, usted carga la presencia de Dios, usted carga la unción del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Amén. Y usted carga el poder de Dios. Porque es Cristo habitando en cada uno de nosotros. El mismo poder que habitó en Cristo, resucitándole de los muertos, es el mismo poder que ahora se efectúa en cada uno de nosotros. Amén. Entendiendo esto, entonces vamos al tema. Vaya conmigo a Juan capítulo 16, del 6 en adelante. Juan capítulo 16. Dice el Señor Jesucristo, dice, antes, porque os he dicho estas cosas, Él está hablando de que iba al Padre, tristeza ha llenado vuestro corazón a sus discípulos, pero yo os digo la verdad, les conviene, dígale que está a tu lado, te conviene, les conviene que yo me vaya. Porque si yo no me fuere, el Consolador no vendría a vosotros. Mas si me fuere, os enviaré al Consolador. Y cuando Él venga, convencerá al mundo. No somos nosotros los que convencemos a la persona, es el Espíritu Santo, de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas, como siempre les digo, y es verdad, aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podréis sobrellevar. Jesús solamente tenía 3 años con ellos, no le podía enseñar todo en 3 años y medio. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, el cual os guiará a toda verdad. Porque no hablará por su propia cuenta. Cuando el Hijo viene, no viene a hablar de Él, viene a hablar de Él. Cuando el Espíritu Santo viene, no viene a hablar de Él, viene a hablar de Cristo.
Pero al fin y al cabo, oye lo que dice. Dice, no habla por su propia cuenta, sino que lo hará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que han de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, porque os dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Todavía un poco de tiempo y no me veréis más. Y de nuevo un poco de tiempo y me veréis, porque yo voy al Padre. Dígale que está a tu lado, el Espíritu Santo se puede ver. Lo que pasa es que no con estos ojos, mis hermanos, en el Espíritu. ¿Hay alguien en casa todavía? Jesús hacía no lo que oía, sino lo que veía al Padre hacer. Y nosotros tenemos que aprender a ver para poder hacer. Amén. Vamos ahora rapidito a Hechos. Creo que es posiblemente la última cita que voy a leer. Hechos capítulo, no que estoy terminando, sino la última cita. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, por favor. Verso 8. Vamos a leerlo desde el 6. Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel, el reino a Israel en este tiempo? En otra palabra, ¿le devolverás el dominio de que tienen los romanos a Israel? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber ni los tiempos ni las sazones. Los tiempos son los tiempos cronos y las sazones son el tiempo kairos, el tiempo de Dios, que el Padre puso en su sola potestad. Pero, ese pero aquí cambia todo. Recibiréis poder, diga conmigo poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis poder. Este poder se ha malinterpretado también. Incluso se le ha puesto que el poder es dinamita, y no tiene nada que ver con dinamita. Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. La función principal, mis hermanos, del Espíritu Santo en nosotros es guiarnos. ¿Pero guiarnos a qué? A la voluntad y el propósito de Dios. Llevarnos al cumplimiento del propósito y sobre todo formar a Cristo en nosotros. La función del Espíritu Santo es para tomar control de nuestra carne. Por eso viene sobre. Por eso, como no podía habitar en un cuerpo de pecado en el antiguo pacto, porque Cristo no había resucitado, Él nunca vino dentro. Venía sobre un profeta, sobre un rey, sobre un sacerdote, y lo usaba por un momento, pero luego el Espíritu se iba. Ahí es donde está la confusión de muchos, de que yo lo llamo y Él viene y yo le digo que se vaya y Él se va. Eso era en el antiguo pacto. Él venía, pero ahora Él habita en nosotros y sobre nosotros. ¿Me explico? Él habita sobre nosotros. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es para tomar dominio de nuestra carne, de nuestras emociones. ¿Me explico? El Espíritu Santo dentro es para formar a Cristo en nosotros. ¿Me explico? Entonces, el Espíritu Santo no viene a nuestra vida solo a consolarnos, viene a nuestra vida a gobernarnos. Repito, el problema es que queremos un Salvador, pero no queremos un Señor que nos gobierne. ¿Me explico? Queremos un Salvador, pero no queremos un Señor que nos gobierne. Y le voy a decir una cosa, porque yo entiendo cuando se habla de la palabra gobierno. Nosotros que vivimos en países latinoamericanos
y que venimos de lugares, a veces hasta de familias dictatoriales, donde la manera de operar de la casa era una manera dictatorial y no una manera espontánea de familia. Y venimos de tantos gobiernos abusadores, en el buen sentido de la palabra, ¿verdad? Que han saqueado Latinoamérica y principalmente este país, ¿verdad que sí? Que gobernantes que no van a servir, sino a servirse. Entonces, y a tomar control de la población. Entonces, cuando nuestra mentalidad viene, nuestra palabra gobierno, lo entendemos muchas veces mal. Entendemos que el Espíritu Santo viene a controlarnos. Y el Espíritu Santo no viene a controlarnos, viene a gobernarnos. ¿Me explico? La verdadera función, si usted lo ve en la Escritura, de un rey era traer dirección al pueblo. Dice que cuando un rey no era sabio, el pueblo se desenfrenaba. ¿Me explico? Por eso le decía a Salomón, a su hijo Lemuel, no tomes vino, porque el vino es peligroso y puede que tú en un momento de borrachera dictes una ley de la cual tú te arrepientas. ¿Me explico? Entonces, los gobernantes de las naciones muchas veces toman decisiones no a favor del pueblo, sino a favor de sus propios intereses y de intereses ajenos a su voluntad. ¿Me explico? Pero el reino del Señor de los cielos no es un reino controlador, es un reino de gobierno que trae dirección a todas las personas que habitan en él. Y es el único reino en donde todo el que habita en él no es súbdito, sino hijo. ¿Me explico? En todos los reinos de la tierra está la familia de la realeza, todos los demás son súbditos. Pero en el reino de los cielos, todos son hijos y coherederos con Cristo. ¿Me explico? Por eso dice que a todos nos hizo reyes y sacerdotes. Usted debería de alegrarse, yo lo veo muy serio, usted debería de alegrarse, porque nos hizo reyes y sacerdotes y nos posicionó en lugares celestiales juntamente con Cristo. ¿Me explico? Es el único reino donde todos gobernamos, todos reinamos juntamente con Él. El único problema es que no se puede gobernar sin ser gobernado, no se puede ejercer autoridad sin recibir autoridad. Por eso dice la palabra, someteos pues a Dios, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Nosotros queremos resistir al diablo, pero si no nos hemos sometido a Dios, él no va a huir de vosotros. Hay un orden, someteos pues a Dios, bajo la poderosa mano de Dios, dice en otro versículo. Entonces cuando nos sometemos pues a Dios, cuando estamos sometidos bajo la poderosa mano de Dios, el enemigo huye sin que nadie lo persiga. ¿Hay alguien en casa todavía? El centurión sabía esto, por eso el centurión le dice a Jesús, Señor, yo no soy digno de que entres a mi casa. Porque él sabía que un rabino no iba a ir a la casa de un gentil, él era un gentil. Le dice, no soy digno de que entres a mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar a mi criado. Porque yo soy hombre. No dijo que tiene autoridad. Él podía como autoridad decirle, ahora usted tiene que ir a mi casa, no me importa si usted es judío o no lo es, pero vaya a mi casa ahora mismo, se lo ordeno. No, él le dice, yo soy hombre bajo autoridad. No sobre autoridad, sino bajo autoridad. Ese hombre tenía una legión sobre su mando, pero él no habló de la legión que tenía sobre su mando metido. Los demonios, mis hermanos, no te temen a ti, le temen a la autoridad a la cual nosotros pertenecemos. ¿Me explico? ¿Me explico? Si usted cree, no, ese hombre tiene poder, nosotros no tenemos nada, en nosotros no hay nada bueno. Es Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Me explico? Y él conocía esto. Por eso Jesús le dijo, ni aún en Jerusalén he hallado tanta fe. Porque la fe, mis hermanos, está ligada a la obediencia, está ligada a la sumisión. Porque yo solo me someto a algo a lo que yo confío. ¿Me explico? Usted no se va a someter a nadie a quien usted no confía. ¿Me explico?
Y de la única manera que usted se puede someter a alguien a quien usted no confía es en base al miedo. Por eso los dictadores infunden miedo en las personas para que le puedan obedecer. ¿Me explico? Pero en Cristo nos hacemos esclavos, dice el apóstol Pablo, no por miedo, sino por amor. Usted anhela someterse y hacerse esclavo de Él. ¿Me explico? Porque aún los jornaleros en la casa del Padre tienen abundancia de pan. ¿Usted ha visto el cuadro cuando la reina de Saba visita a Salomón? Que ella se queda espléndida por cómo la casa de Salomón y el reino de Salomón estaba ordenado. Que aún los sirvientes tenían ropas espléndidas y se veían robustos, se veían bien atendidos. Y el reino era un reino próspero. Es una figura en el nuevo pacto del reino de los cielos. En el reino de los cielos, mis hermanos, todos hay lo que se llama la igualdad. Todos somos coherederos juntamente con Cristo. Nos conviene estar bajo la autoridad del Espíritu Santo y bajo el gobierno del reino de los cielos. ¿Me explico? Entonces, debemos de entender la diferencia entre un reino de control y un reino de gobierno. Si tenemos en nuestra mentalidad, comparamos el reino de Dios con los reinos de este mundo, no nos vamos a someter. Pero si entendemos que Dios nos gobierna, pero es un gobierno distinto, que trae dirección, que trae provisión, que trae cuidado, que trae propósito, entonces nosotros entendemos mejor, ¿verdad que sí? Amén. Dígame, por favor, para yo saber que usted está aquí como dice la pastora. Amén. A mí me gusta este cuadro de una historia que yo escuché hace un poco de tiempo, de una latina que se casó con un japonés y el japonés se la lleva a vivir a su país. Y cuando llegan a su país, el primer día se quedan en la casa de los padres del japonés hasta que le alistaran su casa. Y en la mañana ella ve que la suegra le rinde pleitesía al suegro y le hace reverencia. Y cuando el suegro se va a trabajar, ella lo llama a la habitación y le dice: no crea que yo me voy a someter a ti, porque mucho le aguantó mi mamá a mi papá. Yo no te voy a aguantar nada a ti. Tú estás loco de que yo hacerte reverencia, eso no lo esperes de mí. El hombre se ríe y se queda tranquilo. Pero el fin de semana, el día de cobro, porque parece que el padre cobraba, el suegro cobraba semanal, el hombre llega del trabajo con un sobre y se lo da a la señora. Y ella le pregunta y le dice: ¿y qué le trajo? Le dice: él está dando todo lo que se ganó. Ahora sí yo me someto a ti. Ahora yo te hago toda la reverencia. ¿Me explico? Entonces muchas veces nosotros queremos disfrutar de los beneficios del reino, pero no queremos sumisión al reino. ¿Me explico? Queremos disfrutar de los beneficios que el reino nos provee. Si queremos disfrutar a plenitud de los beneficios inagotables del reino de Dios, debemos de rendir nuestras vidas ante el señorío de Cristo, mis hermanos. Hacerlo con confianza, sabiendo que nuestro Dios no es un Dios, un Padre abusador ni controlador, sino que su reino es un reino de justicia. Dígale a alguien que le quede cerca: el reino de mi Padre es un reino de justicia. Amén. Eso llevaba un aplauso ahí. Amén. Entonces nosotros, mis hermanos, debemos de entender y debemos de aprender a vivir en este reino. Por último, yo quiero que usted vaya conmigo a Mateo capítulo 16, verso 24. Dice: si alguno, entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Hay tres cosas acá que nosotros debemos de hacer.
Hay 3 cosas que nosotros debemos de hacer para poder vivir una vida bajo el gobierno del Espíritu Santo. Dice, vamos a leerlo de nuevo. Entonces dice, si alguno quiere venir en pos de Él. La primera parte es nosotros en pos de Él, no Él en pos de nosotros. Pareciera que Dios es que anda en pos de nosotros. ¿Usted sabía eso? Dios está ahí para cuando yo lo necesite, yo le pido y Él me da. Dios está ahí para cuando yo tenga un problema, yo aclamo a Él y Él me responde. Y pareciera que nosotros, Él anda en pos de nosotros. No es así, hermano. Nosotros andamos en pos de Él. Y se han escrito y se han predicado y escrito muchos libros y predicado muchos mensajes acerca de cómo cumplir tu sueño. Y Dios nunca te llamó para cumplir tu sueño. Ven a Cristo que tus sueños se van a cumplir. Ven a Cristo que esto se te va a cumplir. Entonces es como si el reino anduviera en pos de nosotros. Es al revés. Dios tiene un reino, Dios tiene un plan eterno, un propósito. Si le podemos llamar en un lenguaje latino dominicano, Dios tiene un plan de gobierno que no es de 4 años, sino eterno. Y nos ha incluido en ese plan, en ese propósito. Usted no tiene que aspirar y gastarse su vida por ahí aspirando para ser parte de ese gabinete. Usted, desde que usted entra al reino, usted es parte del gabinete del reino de los cielos. ¿Me explico? Y lo grande es que usted no entra ahí ni como un senador ni como un diputado, sino como hijo del dueño del reino. ¿Me explico? Pero usted no puede, el reino no anda en pos de nosotros. Nosotros debemos de andar en pos del reino, en pos de Cristo. ¿Me explico? El Espíritu no está ahí para seguirnos a nosotros. Nosotros estamos para seguir a Cristo. ¿Me explico? Es como ese GPS que nos guía a toda verdad. El problema es que nosotros solo consultamos, porque eso lo aprendimos del Urim y el Tumim del Antiguo Pacto, a consultar a Jehová cuando nosotros tenemos una necesidad. No es así. Es al revés. Es nosotros vivir bajo la dependencia y bajo la autoridad de ese gobierno. Número 1, ir en pos de Él. Número 2, niéguese a sí mismo. Va a ser imposible que nosotros sigamos en pos de Cristo y bajo el gobierno del Espíritu Santo si no nos negamos a nosotros mismos. Le decía la semana pasada que Pablo no dejó el fariseísmo, Pablo dejó a Pablo. ¿Me explico? Para poder vivir y caminar en este reino tenemos que negarnos a nosotros mismos. ¿Y qué es lo que debemos de rendir? Nuestra voluntad. ¿Cuántos deseos tenemos? ¿Cuántos sueños tenemos? ¿Me explico? Cualquier cosa, cualquier parecido con la realidad en este momento es pura coincidencia. Los entendidos entenderán. ¿Cuántos sueños tenemos? Pero no se trata de eso, mis hermanos. Tenemos que negarnos a nosotros mismos. Y número 3, tome cada uno su cruz. La cruz, mi hermano, no te lleva al éxito. La cruz te lleva a morir para resucitar en Cristo. Amén. Reconocer que el Espíritu de Dios, reconocer que el Espíritu Santo de Dios es nuestro guía, es nuestro maestro, es nuestro consolador, es nuestro ayudador, es nuestro todo. Y depositar toda confianza en Él. Pase lo que pase, Él siempre nos llevará a puerto seguro. ¿Se puede poner sobre sus pies, por favor? Diga conmigo, para yo ir en pos de Cristo, debo negarme a sí mismo, tomar la cruz y seguir el mismo camino que Cristo caminó. Amén. Es un reino distinto, mis hermanos. Es al revés de como nos lo enseñaron. Yo no vengo a Cristo para que Él cumpla deseos, para que Él cumpla caprichos personales. Yo vengo a Cristo porque Él tiene un plan y su plan es perfecto. Su plan es perfecto.
perfecto, y a Él le ha placido en su infinita gracia y misericordia incluirme en su plan, en su propósito. Amén. Qué bien usted se sentiría si ahora mismo sonara el teléfono y es el presidente de la República que lo está invitando a ser parte de su gobierno. Usted se sentiría feliz, ¿verdad? Y usted ni lo consultaría, yo creo, ni con el Espíritu Santo. Señor, esto es una promesa cumplida, Señor, tú me has cumplido, y usted se va. A usted no le han invitado a un reino terrenal. Déjeme decirle que ese reino termina en 4 años. Quizá lo suceda a otro del mismo partido o quizá de otro, pero en 4 años el gobierno de Abinader, déjeme decirle que termina. Pero el reino de los cielos, al cual a usted se le ha invitado, a mí se me ha invitado, es eterno. Es un reino en el cual no hay mudanza, no hay sombra de variación. No es que hoy, no voy a seguir, Pucarita. Pero miren mis hermanos, es un reino firme. Lo dilatado de su imperio no tiene fin, no tiene límite. Hermano, a usted y a mí se nos ha invitado a ser parte de un reino, pero en este reino no se opera cada quien por su propia cuenta. ¿Me explico? Si usted ve los reinos de este mundo, cada diputado, cada senador, cada alcalde tiene un plan para su jurisdicción. En el reino de los cielos, el Padre tiene un plan para toda la humanidad. Y nos ha incluido a cada uno de nosotros. ¿Usted sabe lo que Dios nos ha incluido a nosotros? ¿Cómo usted se sentiría si sonara la llamada del cielo en este momento? Si usted le sonara el teléfono a esta hora y la llamada dice el reino de los cielos, de la oficina de Pedro, que el Padre te ha llamado a ser parte de su reino. Déjeme decirle que esa llamada nunca va a suceder. Esa llamada ya sucedió el día en que usted le dijo sí al Padre. Usted es parte de su reino. Dígale a alguien que le quede cerca, usted es parte de su reino. Siéntete gozoso de que tú eres parte del reino de la luz. Tú eres parte importante del reino de los cielos. Tú no eres más ni menos que nadie en el reino de los cielos. En el reino de los cielos no hay súper espiritual y menos espiritual. Todos somos parte de este reino. Todos estamos llamados al propósito eterno de Dios. Y todos portamos la gloria, la presencia y estamos en el ungido. ¿Hay alguien en casa todavía? Levante sus manos y dele gracias al Padre porque nos ha incluido en su reino. Dele gracias al Señor. Padre, gracias te damos. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Gracias porque tú nos has llamado, Señor, a un reino inconmovible, Señor. Porque tú nos has hecho parte de tu propósito, Señor. De un propósito que no dura 4 años ni 8 años. Un propósito que es eterno, Señor. Un reino que no está en quiebra, Señor. Todos los sistemas de este mundo están colapsando, Señor, pero tu reino es firme, Señor. Tu reino es inconmovible, Señor. No dependemos de la economía de este reino, de los reinos de este mundo. Dependemos de la economía del reino de los cielos. No dependes de la economía del mundo, dependes de la economía del reino de los cielos. Cuando dependes de la economía del reino de los cielos, el aceite no va a escasear, ni la harina, dice el Señor. Depende del Señor. Yo no sé para quién es esta palabra, pero depende del Señor. Solamente entremos en el gobierno del Espíritu Santo. No es tan complicado como te lo enseñaron, es fácil. Solamente saber que el Espíritu Santo habita en nosotros. Negarnos a nosotros mismos y dejar que Él nos gobierne. Tomar la cruz. Tomar la cruz. Un muerto usted lo puede tirar donde sea y no siente ni padece. Tenemos que estar muertos a nuestra voluntad para poder vivir en su voluntad. No podemos vivir una dualidad de vida en Cristo. Mis hermanos, el reino del Señor es mejor. Por eso Él dice, yo sé los pensamientos que tengo para contigo, pensamientos de bien
y no de mal. A mí me encanta la confianza del apóstol Pablo, hermano, porque el apóstol Pablo dice que va a la casa de un hombre llamado Felipe, que era el evangelista, y dice que allí se apareció un profeta llamado Agabo y le dice: Pablo, para cortar la historia, te esperan prisiones. Si vas a Jerusalén te esperan prisiones. El Señor me dice que te esperan prisiones para que delante de reyes tú atestigues atestigues la palabra del Señor. Y luego el mismo profeta que le da la profecía, el mensaje de parte del Señor, le dice: Pablo, no vayas a ese lugar para que nada te acontezca. Cuando dejamos que la carne opere, no vayas a ese lugar para que nada te acontezca. Pero Pablo era un hombre tan confiado en el camino, en el propósito de Dios, que le dice: no me lo impidáis, porque aún a la cárcel, aún a la muerte yo iré por causa de mi Señor Jesucristo. Hoy nosotros nos quejamos hasta porque nos digan: muéveme esa silla. Y Pablo estuvo dispuesto a morir por causa de Cristo. Y el mayor ejemplo es nuestro Señor Jesucristo, que dice la palabra que se hizo obediente hasta la muerte. Él no solamente obedeció cuando había que hacer un milagro, cuando había que hacer una sanidad. Él no solamente obedeció cuando le invitaban a la casa de un rico a comer, no. Él obedeció hasta la muerte, y muerte de cruz. Y dice que por lo cual se le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla que está en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Y hasta eso no es para gloria de Él, es para gloria de Dios Padre. Padre, gracias te damos, Señor. Toda gloria es tuya, Señor. Así como Eligio vivió para darte gloria, queremos vivir para que nuestra vida sea una expresión de tu gracia y para que nuestra vida te glorifique a ti, Señor. Levante sus manos al cielo y dígale: Padre, yo rindo mi voluntad, Señor. Yo rindo mi voluntad, Señor. Yo no sé si Randa me puede ayudar con la guitarra y puede tocar Renuévame, Señor, de Marco Huy. Padre amado de la gloria, Señor, levante sus manos, Señor, al cielo. Levante sus manos al cielo y ríndase delante de Él. Dígale: Señor, yo te rindo mi voluntad en esta mañana, Señor. Yo te rindo mi voluntad. Yo quiero aprender a caminar guiado por tu Espíritu Santo, Señor. Empiece desde cero con Él. Si usted no sabe, empiece de cero. Empiece a preguntarle: ¿qué ropa me pongo? Señor, tengo que tomar esta decisión. Y yo sé, porque soy un profesional en el área, pero no quiero hoy tomar mi decisión conforme a mi conocimiento. Quiero que seas tú que me des tu idea en esto. Empiece a preguntarle al Espíritu Santo en cada uno de los pasos que usted tenga que dar. Y cuando Él le indique que haga algo, no lo dude 3 veces. Hágalo. Porque si no le somos fieles en las cosas pequeñas, ¿cómo Él nos va a poner a hacerlo mucho? Amén. Levante sus manos al cielo. Aleluya. Y no deje de adorarle a Él. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay
mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Te necesitamos, Señor. Necesita más. Dígale, Señor, te necesito, Padre. Necesitamos ser guiados por ti, Señor. Necesitamos ser guiados por tu Espíritu Santo. Nos conviene vivir una vida en el Espíritu. No es complicado. No es complicado, no. Es fácil. Es solo rendir nuestra voluntad y dejar que Él gobierne. Que tú le puedas decir en tu casa, en tu trabajo, en tu familia, en todos tus quehaceres: Señor, gobierna mi vida, Señor. Que no sea yo sino tú a través de mí. Para que no sea visto yo sino tu gloria a través de mí, Señor. Que yo pueda manifestar a Cristo en todo lo que haga. Eso solo se puede lograr cuando somos guiados por su Espíritu Santo. Cuando ya no nos gobierna la vieja naturaleza, sino que somos gobernados por el Espíritu Santo. Oh Padre, queremos ser guiados por ti. Queremos ser guiados por tu Espíritu Santo, Señor. Que esta casa pueda ser guiada por el Espíritu Santo, Señor. Que cada uno pueda ser integrado en la guianza del Espíritu Santo, Señor. Oh, tú no eres la tercera persona, tú eres la persona, Señor. Tú eres Dios habitando en nosotros. Tú eres Emmanuel, Señor. Oh, te honramos, Señor, en esta hora. Honramos tu presencia, honramos tu gracia, honramos tu Espíritu habitando en nosotros, Señor. Que podamos entender que tú no eres una luz intermitente, que tú habitas en cada uno de nosotros 24/7, Señor. Por eso el salmista decía: si fuere a lo más alto, allí estás tú. Si bajara a las partes más profundas de la tierra, allí estás tú. ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿A dónde me esconderé de tu Santo Espíritu? Tú estás en mí, Señor. Dígale: tú habitas en mí, Señor. Enséñame a honrarte. Enséñame a comportarme delante de ti. A veces estamos delante de personas prominentes y queremos ponernos derechitos, comer con cuchara cubierto, portarnos bien, que no se nos salga una S mal puesta. Pero no nos damos cuenta que habitamos en Él y que Él habita en nosotros. ¿Cómo nos comportamos delante del Espíritu Santo? Por eso le contristamos tanto a Él. No entendemos que el Espíritu Santo no es la tercera persona, es Cristo mismo habitando en nosotros. Por eso Él dijo: les conviene que yo me vaya, porque yo me voy, pero vendré a vosotros. Él habita en ti, Él habita en mí, hermano. No podemos seguir viviendo una dualidad de vida. A donde quiera que estemos debemos de entender que Él habita en nosotros. No podemos vivir por el mundo tomando decisiones, dando opiniones. Debemos de aprender a depender y a vivir bajo la dirección y el gobierno del Espíritu Santo.
Padre, gracias te damos, te bendecimos, te exaltamos, Señor. Eloamos tu nombre, Señor. Te bendecimos, te exaltamos, Señor. Te damos gracias por esta casa, gracias por este día, gracias por tu palabra, Señor. Oramos para que tú alumbres los ojos de nuestro entendimiento, Señor, para que podamos comprobar cuál sea la buena y agradable voluntad tuya, Señor, que es agradable, es perfecta, Señor, pero que solo se puede vivir cuando somos guiados por tu Espíritu Santo, Señor, cuando nuestra voluntad es rendida totalmente, Señor. Padre, gracias, Señor, te damos por incluirnos en tu propósito, Señor. Porque siendo un ser tan diminuto, como dice Marcos Yaroide, yo tan lleno de pecado, tú tan alto, yo tan bajo, y tú te fijaste en mí, Señor. Oh Padre, gracias te damos, te bendecimos. Oramos por cada familia representada. Te damos gracias por cada persona que está en este lugar, Señor. Que seas tú, Espíritu Santo, repartiendo conforme a cada necesidad, Señor. Padre amado Jesús, oramos por nuestros padres espirituales en esta hora, Señor. Sabemos que tu Espíritu habita en ellos, Señor. Que tu gracia les alcance, Señor. Que esa enfermedad que nuestro Padre está padeciendo, Señor, que seas tú, Señor, obrando, Señor, por medio de los médicos, Señor. Sabemos que pronto Él estará con nosotros, Señor, y conjuntamente con Él nuestra amada pastora, Señor. Gracias te damos por ello. Gracias por tu cuidado hacia con ellos, Señor. Gracias porque esa estadía es para que tu nombre sea glorificado en ellos, Señor. Padre amado Jesús, sabemos que la gloria postrera es Cristo, Señor, pero que la gloria postrera de su vida, Señor, sea mayor que la primera, Señor. Padre, los bendecimos, te damos gracias por ellos, por su familia, Señor. Y te damos gracias por su pronto retorno, Señor. Padre, gracias por cada uno de los que estamos aquí, Señor. Gracias por tu presencia, Señor. Si alguno está enfermo, eres tú quien sana, Señor. Si alguno está con alguna dificultad, eres tú, Señor, quien lo hace, Señor. Que seas tu Espíritu Santo repartiendo conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Que sea tu Espíritu Santo obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor. Oh, te entregamos todo en esta hora, Señor. Te rendimos nuestra voluntad, te entregamos nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces, Señor. En tu reino no hay escasez, Señor. En tu reino hay abundancia, Señor. En tu reino hay justicia, en tu reino hay paz, en tu reino hay gozo, Señor. Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, sea con cada uno de nosotros en este día, en el nombre de Cristo Jesús. ¿Alguien puede decir amén por ahí?